pacientes, es que la enfermedad lo que produce es una neumonía. Una neumonía que no es más que la inflamación de los pulmones. Los pulmones se inflaman, se llenan de líquidos, se llenan de otras sustancias que produce tanto el virus como el propio sistema inmunológico en defensa ante el virus. Eso hace que los alvéolos, que son unos saquitos que están dentro del pulmón, se llenen de ese material y entonces el aire que nosotros respiramos para poder oxigenar el cuerpo no logra llegar hasta la sangre y por lo tanto las personas sufren falta de oxígeno. Eso se manifiesta como cansancio, falta de aire y se manifiesta con una coloración gris o violeta, digamos, lo que decimos cianosis en medicina, que las personas comúnmente lo dicen como la persona se pone morada. Una coloración morada alrededor de la boca o alrededor de las uñas, por ejemplo. Eso denota que hay una falta de oxígeno en el organismo y eso tiene que ser un signo de alarma que debe de inmediatamente encender todas las alarmas para acudir a la unidad de salud cercana. Como les decía, todos los pacientes que nosotros estamos dando seguimiento hasta el momento no tienen ninguno de estos síntomas, están evolucionando satisfactoriamente y están cumpliendo sus 14 días de aislamiento social para evitar, pues, en el caso de un brote, que se expanda rápidamente por la comunidad. Hay que tener en cuenta algo muy importante: las estadísticas en todos los países que están siendo afectados son claras. Los grupos de mayor riesgo son los adultos mayores. Nuestros ancianos son los que están en mayor peligro de desarrollar síntomas de complicaciones por esta enfermedad y son a ellos a los que tenemos que proteger con mucha más razón. ¿Cómo lo vamos a proteger? Pues en este momento a las personas, como les decía, que están proveniendo, que están emigrando de otros países, los estamos aislando en sus casas, pero tienen que estar aislados del resto de la familia. Tienen que cumplir con las medidas de higiene, lavado de manos, porque está demostrado que la forma en la que se transmite el virus es a través de gotitas microscópicas que salen de nuestra vía respiratoria y que al estar en contacto con una superficie, uno puede tocar cualquier superficie y la mano ser un vector, un portador, y al momento de rozarnos la nariz o rozarnos la boca, la cara, los ojos, podemos transmitirnos el virus. Por lo tanto, el lavado de manos es sumamente importante, es una de las medidas más importantes. Otro grupo de riesgo muy importante son las personas que, aunque no sean adultos mayores, pero tengan alguna enfermedad crónica. A veces hay jóvenes que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen alguna enfermedad como asma y por lo tanto tienen que tomar algunos medicamentos que disminuyen las defensas del organismo y por lo tanto estas personas están en mayor riesgo. No, entonces no solamente los adultos mayores por su edad, sino también aquellas personas que tienen una enfermedad crónica son las que están en mayor riesgo y son las que también hay que proteger. Se recomienda también a través de las organizaciones internacionales que el uso, por ejemplo, de los medios de protección principalmente sea para las personas que tengan cualquier sintomatología respiratoria, ¿verdad? Porque eso va a impedir de que alguien que tenga un resfriado, pues recordemos de que nosotros en nuestro medio siempre hemos tenido resfriados, siempre todo el tiempo hemos tenido gripes, las influencias, hay influencias estacionarias que cada año se producen brotes, hay influencias que no son estacionarias pero que pueden haber brotes como las epidemias que hemos tenido anteriormente. Y entonces, cuando tenemos enfrente a un paciente con síntomas respiratorios, a simple vista no es posible determinar si se trata de una enfermedad común o si se trata de otro tipo de enfermedad. Entonces, en vista de que no lo podemos diferenciar a simple vista, pues se recomienda que la persona que tenga una sintomatología respiratoria en este momento, pues utilice una mascarilla porque tiene síntomas. Porque está tosiendo, está expulsando en el ambiente gotitas que podrían llevar un virus, no sabemos qué tipo de virus, pero sabemos de que puede llevar un virus. Entonces esta persona se pone la mascarilla para evitar esparcir esos aerosoles por el ambiente. ¿Ya? El lavado de manos es lo más importante, porque nosotros tenemos que trabajar, ustedes han tenido que venir hasta acá, porque tienen que cumplir con sus labores, que es muy importante la labor de informar. Nosotros en el área de la salud tenemos que trabajar, nosotros somos los que no podemos descansar, sea la epidemia que sea, por lo tanto nosotros estamos extremando nuestras medidas de protección, tanto en el lavado de manos como en el contacto con los pacientes, para evitar contagiarnos nosotros y para evitar contagiar, pues, a los pacientes con otras enfermedades comunes.
Pero pues que queremos que tengamos claro esto. Nosotros tenemos ya un protocolo de atención, un protocolo que fue recomendado por la OPS, por la Organización Mundial de la Salud, y en base a eso estamos actuando. Sabemos de que las epidemias se comportan en fases. Hay 4 fases que se han descrito del desarrollo de toda epidemia. Estas fases se están cumpliendo en todos los países. Nosotros estamos todavía en una fase 2, en la fase en donde tenemos casos, pero que esos casos son casos importados. Todavía no hemos tenido hasta este momento información de casos que se hayan transmitido dentro de la comunidad. En ese caso, si llegase a ocurrir, pasaríamos a una fase 3. Y probablemente algunas cosas, pues, en cuanto a la epidemiología y en cuanto a las medidas a nivel de la comunidad, es probable que cambien. Pero todavía no hemos llegado a esa fase. Entonces, como les decimos, estamos nosotros siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales y lo estamos haciendo pues de la mejor manera que podemos. Cualquier duda o pregunta por la población podría acudir a nosotros, estamos anuentes a contestar las dudas, y pues no está de más llamarlo a informarse pues desde un punto de vista oficial. En relación al manejo, nosotros estamos haciendo, en principio, si el paciente tiene un cuadro respiratorio, ¿verdad? Como les decía, no vamos a saber si es una influenza, si es un virus de otro tipo o si es COVID-19, esto a simple vista no es posible determinarlo. Pero si el paciente no tiene los criterios para definirlo como un caso sospechoso, entonces nosotros estamos haciendo un manejo sintomático. Si tiene fiebre, lo que está recomendado es el uso de acetaminofén. Ningún otro fármaco. Ya sabemos que en el comercio, por ejemplo, hay otros fármacos que se utilizan para la fiebre, como diclofenac o como metamizol, por ejemplo. Se desaconseja ese uso de medicamentos, solamente está autorizado, está recomendado el uso de acetaminofén en caso de que exista fiebre. En caso de que la persona tenga algún problema crónico, como les decía anteriormente, un asmático, que tenga la necesidad de utilizar un broncodilatador como salbutamol o como hipertropio, que son medicamentos que se utilizan para el asma, se recomienda que estos pacientes utilicen dispositivos inhalados. Esos dispositivos que son sprays, ¿verdad? Porque son individuales. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de nebulizadores debido a que el presurizado de ese aerosol hace de que las gotitas se esparzan más en el ambiente y entonces eso puede facilitar el contagio de las personas que están alrededor de esa persona que está bajo la nebulización. Por lo tanto, lo que se recomienda en las personas que necesiten algún broncodilatador es que utilicen dispositivos inhalados que son individuales y que disminuyen la cantidad de aerosoles que están en el ambiente. Otra cosa muy importante que tiene que tener en cuenta el paciente con sintomatología respiratoria y fiebre: la hidratación. Recuerden que nuestro sistema inmunológico se defiende. A pesar de que no tenemos todavía, digamos, una vacuna o un medicamento específico para ese virus, pero nuestro sistema inmunológico se defiende. Hace una respuesta inflamatoria en defensa de nuestro propio organismo. A veces la respuesta de nuestro sistema inmunológico es tan fuerte, que termina dañando el tejido donde está el virus, ¿ya? Esto, para ponérselos como un ejemplo, es como en el pulmón, digamos, es como que haya una guerra entre dos ejércitos. El virus en guerra con nuestro sistema inmunológico. Entonces hay bombas que caen y destruyen los edificios, ¿no? Como en los países donde hay guerras. Las bombas caen, puede caer sobre una escuela, puede caer sobre un hospital, puede caer sobre una residencia. Y entonces la guerra es entre los dos ejércitos, pero termina sufriendo la población civil que nada tiene que ver, ¿no? Eso pasa en la guerra, eso pasa igual en el pulmón. Hay una guerra entre el virus y nuestro sistema inmunológico, y todas las sustancias que produce tanto el virus como nuestro sistema de defensa terminan a veces dañando el tejido donde se aloja el virus. Y eso es lo que provoca la inflamación tan severa que se ve en los pacientes que se complican. Entonces, nuestro sistema inmunológico, para poder, digamos, depurar esas sustancias tóxicas, necesita agua. Necesita agua. Porque esas sustancias tóxicas que se producen se van a depurar a través de nuestro riñón,
Entonces necesitamos mantenernos bien hidratados para que podamos depurar las sustancias tóxicas que se producen a través de esa lucha que hay en nuestro cuerpo, de nuestro sistema de defensa en contra del virus, ¿sí? Entonces la hidratación es muy importante, que puede ser con sales de rehidratación oral o con líquidos, ¿no? El uso de acetaminofén para la fiebre, los broncodilatadores en inhaladores y no en nebulizadores, y si el paciente no mejora con eso, pues ya tendría que ser catalogado como una sintomatología moderada y ya tendría que ser manejado en una unidad de salud bajo la vigilancia estricta, pues, de un médico y del personal de enfermería. Si el paciente tiene una sintomatología moderada, pues ya en la unidad se tendrá que determinar qué otros medicamentos o qué otras medidas se pueden tomar en dependencia de la gravedad. Con respecto al tratamiento, digamos, específico contra el virus, todavía no se tiene un medicamento que ataque directamente al virus. Lo que se tiene son algunas experiencias de algunos medicamentos que se utilizaban para otras enfermedades, pero que se ha visto que en algunos pacientes mejora la condición y disminuye la cantidad de virus en su organismo, ¿ya? Algunos medicamentos, por ejemplo, que se utilizaban antes para el tratamiento del VIH, o algunos tratamientos que en el pasado se utilizaban para el tratamiento de la malaria, que todavía se utilizan para el tratamiento de la malaria, ¿verdad? Entonces se ha visto que en algunos pacientes provoca su mejoría, ¿no? Y disminuye la severidad del cuadro de esta enfermedad. Sin embargo, hay criterios específicos para utilizar. No podemos, ¿verdad?, caer en el error de automedicarnos y buscar tratamientos por nuestra propia mente, porque todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Estos medicamentos para el VIH tienen reacciones adversas muy severas algunas de ellas. Los medicamentos para la malaria también tienen reacciones adversas muy severas. Por lo tanto, tiene que ser una decisión eminentemente clínica. Tiene que ser un médico el que indique el tratamiento que se ha recomendado, que se ha propuesto por la Organización Mundial de la Salud, y tiene que ser el médico el que lo vigile en caso de que aparezcan reacciones adversas para poder atajar esas reacciones adversas. Todavía no tenemos vacuna hasta el momento, está en proceso. Por lo tanto, lo que podemos hacer es extremar las medidas de precaución, las medidas de higiene en nuestros hogares. Y, como les decía, nosotros estamos anuentes a atender a todos los pacientes. Vamos a seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y en caso de que haya un cambio, dependiendo de las fases en las que nos encontremos de la epidemia, pues también vamos a informar. Bueno, como decía, bien explicaba la parte clínica el doctor Jorge Martínez, pues también nosotros, dentro de la fase en la cual nos encontramos, debemos intensificar todas las medidas preventivas, y es la forma en la que el Ministerio de Salud en este momento ha trabajado. Tenemos nosotros establecidos tanto protocolos de manejo clínico, como lo explicaba el doctor, como de organización, que son todas las condiciones organizativas que nosotros como Ministerio de Salud y nosotros como Hospital Primario de Camoapa hemos venido tomando. Tenemos preparadas las salas específicas que mencionaba el doctor, en donde vamos a dar la atención a todos estos pacientes. Contamos con todos los insumos físicos, médicos y humanos que vamos a necesitar para la atención de todos estos pacientes. Actualmente ya se está trabajando en una clasificación respiratoria de estos pacientes, es decir, todo paciente con sintomatología respiratoria nosotros lo estamos atendiendo de una manera separada a los pacientes que comúnmente están viniendo a nuestro hospital. Algo importante también que mencionar y que recalcar es, digamos, la letalidad que tiene esta enfermedad. Creo que es alarmante y ha sido una de las partes más alarmantes en la que la población ha tomado medidas o ha tomado miedo a la enfermedad. Y es importante conocer los datos estadísticos internacionales. De forma general y de forma global, la enfermedad de un 100% de pacientes a los cuales están expuestos al virus, 80% de estos pacientes quizás van a presentar únicamente un cuadro respiratorio agudo leve. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las personas que estemos en contacto quizás ni nos vamos a dar cuenta que vamos a estar expuestos al virus COVID-19. Un 20% de esta población va
desarrollar algún tipo de sintomatología y va a requerir de tratamiento médico, pero de ese 20%, un 5% es el que puede caer en una terapia de cuidados intensivos o en una terapia de cuidados mayores. De ese 5% que puede requerir mayor tratamiento hospitalizado, únicamente hay una mortalidad entre el 1 y el 3%. En la pantalla tenemos datos estadísticos internacionales, de los cuales vemos tanto la tasa de ataque, es decir, la cantidad de personas que se pueden ver afectadas de una población total de un país, y vemos también la tasa de mortalidad, es decir, de los casos positivos o de los casos contagiados, cuántas personas pueden ser las que pueden fallecer de esa cantidad de casos positivos. Vemos, por ejemplo, los casos que han estado tomando más énfasis en los medios de comunicación, en las redes sociales, como el caso de Italia, por ejemplo. Italia, con una población de 60.400.000 habitantes más o menos, de estos se han registrado hasta el momento 74.386 casos positivos, es decir, personas que han presentado la enfermedad. Eso tiene una tasa de ataque de más o menos 12 personas por cada 10.000 habitantes, es decir, de 10.000 habitantes de ese país, son 12 personas las que se han registrado positivas para esta enfermedad. Y de esos 74.386 habitantes en ese país, son exactamente 7.281 los fallecidos, para lo cual da una tasa de fallecidos de 9.8, que como pueden ver es la tasa más alta que tenemos a nivel mundial ahorita, es el país con una tasa mayor, con 9 fallecidos por cada 100 personas positivas. No es por cada 100 habitantes, es por cada 100 personas que han estado expuestas a este virus. Otra parte importante que hay que aclarar y que hay que recomendar aquí a la población es el tipo de pirámide poblacional que tenemos. Ya nos mencionaba el doctor Martínez que es principalmente hacia adultos mayores y hacia personas con enfermedades crónicas. A diferencia de nuestro país, a diferencia de Nicaragua, que todavía conservamos una pirámide poblacional en forma de pirámide, o sea, con un grupo etario con menores edades hacia abajo, hacia mayor cantidad, y grupos de adultos mayores en menor cantidad, en forma de pirámide. A diferencia de nosotros los nicaragüenses, países como Italia, países como China, países como España ya tienen invertida esta pirámide poblacional. O sea que sus grupos poblacionales, sus grupos etarios de mayor concentración están hacia las mayores edades, está hacia los adultos mayores, y es por eso que puede que la enfermedad esté afectando con mayor letalidad hacia estos países. Explicar eso es importante porque el miedo que se ha causado y el miedo que se ha regado tanto en las redes sociales como en algunos medios de comunicación es bastante, y la población debe de conocerlo. Debe de conocer la cantidad de fallecidos en un país, pero también debe de conocer estos datos estadísticos que nosotros les estamos presentando, que son datos estadísticos oficiales de cada uno de los ministerios de salud. Han trasladado ese dato hacia la Organización Mundial de la Salud, que es quien maneja el dato oficial de todos los afectados. Lo otro importante que les mencionaba es que nosotros como Ministerio de Salud hemos estado trabajando en todas las medidas de prevención de la propagación de la enfermedad. Si bien ya decíamos, estamos en una etapa 2. En la etapa 2 no tenemos transmisión local del virus, no hay circulación local del virus. Entonces tenemos que trabajar en una fase de preparación de la población para que si en un momento nosotros como Camoapa tenemos un caso positivo en el municipio, tomar todas las medidas de prevención, las que mencionaba el doctor, el lavado de manos y la protección respiratoria principalmente. Toda persona enferma, toda persona con cualquier cuadro respiratorio que esté emanando esa gotita que transmiten el virus de cualquier enfermedad respiratoria, deben usar su mascarilla, no solamente por el coronavirus. Esto debería de ser siempre. Nosotros en nuestra vivienda nunca andamos lavándonos las manos, no estamos con esa pendiente protección para el virus. Si en la vivienda tiene gripe un niño, a los días tiene gripe el otro niño, la mamá, el papá y toda la familia. Y es precisamente por lo mismo, porque no tomamos estas medidas. Entonces ahora este es el momento en el que nosotros debemos de enfatizar y aumentar todas estas medidas respiratorias que nosotros ya conocemos, pero las debemos de poner en práctica, no solamente por el COVID-19, sino por todas las enfermedades respiratorias que nosotros estamos teniendo y estamos presentando en cualquier época del año. Bueno, les doy la palabra al Ministerio de Educación. Muchas gracias,
por estar acá, a todos los medios que nos acompañan. Y es un espacio muy importante. Y quiero reconocer y expresar que Dios hasta este momento nos ha permitido una vez más reconocer su grandeza, reconocer su poderío sobre la nación, reconocer que Él nos guarda, nos cuida, nos protege y que hasta este momento científicamente las organizaciones establecidas como es el MINSA nos están dando a conocer pues, los datos reales, verídicos, exactos, objetivos. Como Ministerio de Educación estamos trabajando en un plan con la etapa de la prevención. Este plan consiste en llegar a todas aquellas personas de las diferentes comarcas, barrios, este protocolo a seguir, que fue facilitado por la Organización Mundial de la Salud. Un protocolo que ya brinda las recomendaciones necesarias y pertinentes para garantizar hábitos de higiene. Y es que de esta pandemia que hoy por hoy nos enfrentamos, nos tiene que dejar una lección como personas. Y la lección es que los hábitos higiénicos son fundamentales. Como Ministerio de Educación, en todas las comarcas tenemos incidencia. Al tener incidencia nosotros en todas las comarcas, en todos los barrios, estamos llevando este proceso informativo. Desde el Ministerio de Educación, MINSA y las diferentes instituciones están haciendo grandes esfuerzos, pero es necesario mencionar que como Ministerio de Educación tenemos una fortaleza grande y es que en cada barrio, en cada comunidad, por muy alejada que esté, hay una escuela, hay un maestro. Ya como Ministerio de Educación estamos orientados a un proceso de transmisión de información, de divulgación de información, con las medidas necesarias y pertinentes. Ya llegamos a un 100% de nuestra niñez y de nuestros padres de familia en los diferentes lugares. Eso es importante, pero más que importante que llegue esta información protocolaria a seguir, lo más importante es aplicar las medidas higiénicas. Es importante saberlo, pero más importante aplicarlo. El cumplimiento de este protocolo, de estas medidas higiénicas, son determinantes. Y nosotros como Ministerio de Educación estamos incidiendo y vamos a continuar con ese proceso de divulgación. Ya se han establecido, facilitado algunos brochures, doctor, donde se dan las recomendaciones básicas, necesarias y pertinentes para la aplicación de las mismas. En las escuelas, lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud, y en este caso ellos como encargados acá del MINSA, de que el lavado de manos es fundamental. Desde las escuelas, ustedes como medios de comunicación quizás han visto, han llegado a las escuelas y han determinado, han logrado observar que el Ministerio de Educación está garantizando, que los maestros están garantizando el cumplimiento de este protocolo. Por lo tanto, entonces, desde las escuelas, las medidas y recomendaciones establecidas por los organismos, por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, estamos cumpliendo fielmente con este protocolo. Y al cumplir con este protocolo, las escuelas se vuelven seguras, se vuelven un lugar donde estemos nosotros promoviendo estos hábitos. Y más que promoverlos, que se vuelvan un diario vivir. Esto nos va a permitir a nosotros como población tener un aprendizaje significativo, y crear este hábito en el pueblo es fundamental. En algún momento nos hacían algunas preguntas porque es necesario, la población ha tomado sus medidas y dice: yo no voy a enviar a mi niño, a mi niña a clase. ¿Qué hacer? Dicen en este caso, ¿va a perder el año escolar? Porque esa pregunta está en el aire, está en la población. Ya lo decían los especialistas en materia. Nicaragua no hay casos, no hay circulación viral comunitaria, no tenemos casos identificados. Lo dicen los especialistas, la Organización Mundial de la Salud, que está en Nicaragua, que ha dado seguimiento a toda esta información. No tenemos. Por lo tanto, entonces, como Ministerio de Educación, hemos estado
garantizando el proceso educativo, que es fundamental para parar también, la transmisión de este virus. Es fundamental la aplicación de las medidas correctas. Entonces, como Ministerio de Educación, estamos activos, estamos trabajando, los maestros están trabajando en la divulgación y en la práctica y apropiación de las medidas protocolarias. Para dar respuesta a la pregunta que está circulando por ahí, ¿van a perder el año escolar los niños, los padres que decidieron no mandar a los niños? No, va a haber un plan alternativo, un plan de adecuación curricular para en su momento dar respuesta pues a estos padres que tomaron la decisión, y se respeta, tomaron la decisión de no mandar a los niños. Pero no quiere decir que el ministerio no ha orientado que las clases pasen a una modalidad a distancia. Ya estamos trabajando en ello. Desde el Ministerio de Educación Central se está trabajando en un plan, como es la parte preventiva. Nosotros tenemos que prevenir, estar preparados ante posibles situaciones, posibles escenarios que en algún momento se nos puedan presentar. Porque ya lo decíamos, nadie está exento de nada, pero al cumplir con las recomendaciones establecidas, consideramos que vamos bien, gracias a Dios vamos bien, pero también estamos trabajando en un posible escenario, y es que pasar del sistema de educación a distancia, a una modalidad de educación a distancia. ¿A través de qué? A través de diferentes trabajos prácticos. Uno, haciendo uso de los medios tecnológicos, que estos medios tecnológicos nos van a permitir a nosotros llevar un proceso educativo a través de videollamada, a través de audio, a través de mensajes, de chat, y contemplamos también aquel escenario donde el padre de familia no cuenta con un celular inteligente o con ningún tipo de medio de comunicación. Entonces también, y ahí los medios, ustedes van a jugar un papel muy importante. Si llegamos nosotros a hacer requerimientos necesarios, vamos a convocar a ustedes y solicitarles el apoyo para también establecer un mecanismo de proceso educativo y de interacción de esa manera. Estamos trabajando entonces en ello. Si en algún momento se nos orienta a nosotros pasar la modalidad de educación a distancia, entonces nosotros ya tenemos el plan alternativo. ¿Ve? Pero repetimos, están los especialistas, los responsables de notificar los casos. No tenemos casos comunitarios en el territorio de Camoapa, por lo tanto tomar como una medida muy extrema y no es correcto, y estamos acá los especialistas y en su momento ustedes van a hacer sus preguntas pertinentes. ¿Por qué? Porque no tenemos casos, y perder el proceso educativo como tal, desde ya establecer un sistema a distancia no orientado, no bien diseñado, no bien replanteado, al final el aprendizaje no va a ser igual, no va a ser significativo. Por tal razón hacemos el llamado a que, uno, sí, tomar las medidas protocolarias ya establecidas que tienen que ver con el lavado de manos, las prácticas de higiene, pero no entrar en un estado de pánico, de zozobra y de ansiedad, que esto lo que causa en la población es una inestabilidad, un desequilibrio, y como Ministerio de Educación, como pueblo y como gobierno no queremos eso. Hacemos el llamado también a los diferentes medios que hoy nos acompañan. No solo del coronavirus, del COVID-19 se ha circulado información, sino un sinnúmero de desinformaciones que ha afectado al pueblo, y no podemos caer en ese juego nosotros. Al pueblo se le debe decir la verdad, se le debe hablar con la verdad. No podemos nosotros ser causantes de inestabilidad emocional. Al hacer eso nosotros estamos causando en el pueblo un desequilibrio, y que sus defensas científicamente comprobadas se bajen, y que ellos estén expuestos a mayores contagios, a mayores enfermedades, y, hombre, colapsar. Tal vez el virus no va a venir, no va a llegar, pero la desinformación, hombre, esa sí nos va a matar por un estado de pánico, de histeria, de miedo, de zozobra, de ansiedad. Llamar entonces a la responsabilidad y a abocarse con las instituciones correspondientes, competentes para el comunicado oficial, que es el Ministerio de la Salud, en coordinación con las organizaciones ya establecidas
que es la OMS y la OPS. Buenos días a todos y a todas, a la doctora Edna, director de SILAI, al doctor especialista en este tema, y al delegado del Ministerio de Educación y Medios de Comunicación. Nosotros, como institución garante del orden público y la seguridad de los ciudadanos, nosotros estamos apoyando esta gran campaña, ¿verdad?, del COVID-19, y es apoyando a las autoridades que realmente tienen que ver con este tema, ¿verdad? Y pues aquí estamos apoyando al MINSA en todo lo que ellos requieran. Somos parte de esta comisión, que estamos aquí presentes para trabajar en función de la prevención de este virus, ¿verdad?, que está afectando totalmente la mayoría de los países. Esperamos, pues, gracias al Señor, pues nosotros estamos bendecidos por Él y hasta el momento pues no tenemos mayores casos, ¿verdad? Nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Pues nosotros apoyar a las autoridades del MINSA, ¿verdad?, de garantizar la seguridad del personal de labores en esta gran campaña, en este gran trabajo de prevención, ¿verdad? Y cualquier otra autoridad que lo requiera, si el Ministerio de Educación lo requiere, también nosotros vamos en campaña también de trabajar con ellos en la prevención, ¿verdad? Y lo que nosotros brindamos es seguridad, supervisión personal del MINSA, trabajar, pues, y él requiere el apoyo de la policía, nosotros inmediatamente pues, estamos trabajando en esta misma comisión. Si hay que ir a cualquier barrio, vamos a ir a trabajar en función con el Ministerio de Salud, pues, en función de garantizar la salud de la población nicaragüense y aquí también municipal, ¿verdad? Entonces nosotros como institución pues, somos el apoyo para este tipo de situación y de seguridad en los lugares que lo requiere el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, así como estamos trabajando en esta comisión municipal. Me voy a referir ya lo ha dicho el doctor, ¿verdad?, bien aclarado, bien explicado cómo se maneja esta cuestión del virus. Gracias a Dios bendecido, nosotros lo vuelvo a decir porque no tenemos ni un caso, ¿verdad?, y aquí local, ¿verdad?, y en el país solo van 2 casos que ya fueron notificados oficialmente por las autoridades correspondientes. A nosotros nos han estado llamando a la policía, el número de la Policía Nacional, informando pues, que llegó fulano de tal a la tal comunidad que viene de Costa Rica, que llegó fulano de tal de Panamá. No discriminemos, protejamos los derechos de esos ciudadanos que tienen derechos, ¿verdad? Son ciudadanos que se fueron de nuestro municipio, de nuestro país, a trabajar en busca de mejores condiciones de vida, pues a Costa Rica, a Panamá, y que hoy regresaron pues a su país, tal vez por ahí que había motivo, ya no tuvieron trabajo, ya no tuvieron esto. Entonces creemos que el ciudadano vino con el virus, y tal vez donde él estuvo trabajando ni por nada, pues, hubo manifestación de eso. Entonces se ha manejado esa manipulación. Y yo creo que aquí están las autoridades del Ministerio de Salud, porque son los que oficialmente pueden decir, sí, tiene esto, ¿no? Pero no discriminemos también porque es violación de los derechos humanos de estos ciudadanos que vienen a Nicaragua de regreso a su país, pues a trabajar de su familia y eso, que normalmente siempre lo hacen. Entonces a veces la gente cree, no, que viene con el virus. No podemos decir que viene. Ahora, yo creo que hasta la temperatura, yo creo que nos ha favorecido, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahorita estamos en un mes de caliente, ¿verdad? Y yo creo que esos países donde se ha propagado este virus es los países helados, que realmente las personas son sensibles por la baja defensa, pues, por la cuestión del clima. Pero pienso que también a nosotros en esta parte nos favorece, gracias al Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir trabajando en nuestros planes normales, ¿verdad? Estamos trabajando normalmente en el plan de regulación operativa, plan carretera para reducir los accidentes de tránsito,
¿verdad? Los planes de vigilancia y patrullaje, los planes de seguridad escolar, el plan de seguridad en el campo. ¿Verdad? Ese es el trabajo que nosotros prácticamente fuera el apoyo y a las autoridades en esta comisión que estamos trabajando en función de virus. Pues. Entonces nosotros vamos a trabajar permanentemente, que sea necesario. Y algo muy fundamental que tenemos que ver y tenemos que agotarnos todo, y hago recomendación, ya que lo dijeron los doctores, y es la parte preventiva. Es la parte preventiva. Nosotros nos acostumbrábamos antes, yo creo que esto nos va a servir de lección, ¿verdad?, de usar las medidas preventivas, y es lavarnos las manos. Si vos vas a comer, tenés que lavarte las manos. ¿Ya? Si vas a una institución, tenés que lavarte las manos, porque no puedes ser, ustedes saben que tú te contaminas. Entonces, se pasa. Entonces, las medidas de precaución, de prevención, eso es lo más fundamental de todo. Si nosotros estamos preparados con estas medidas de prevención, nosotros no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas, y tengan la fe en Dios que nosotros vamos a seguir así como estamos. Pero las medidas de prevención, como decía el delegado del Ministerio de Educación, es fundamental el Ministerio de Educación, ¿verdad?, por los estudiantes, comunicarles, incluso hasta lavado de manos. Pues. Entonces, si vos llegas ahorita a la policía, vos tenés que lavarte las manos para entrar a la policía. Se lo aseguro, no lo van a entrar. Entonces, porque son medidas de prevención. Entonces, eso está normado para prevenir esto. Entonces, son medidas de prevención. Entonces, cualquier institución que vaya y eso. Entonces, profundizar en eso, yo creo que nosotros, en vez de los medios de comunicación, nos tienen que apoyar a esta campaña de sensibilizar a la población, ¿verdad? No usar estas cosas para jugar con la vida. Se están jugando con la vida, discriminando y eso. No, busquemos las medidas de prevención, orientemos a la gente a que usen los mecanismos correctos que estamos orientando a las autoridades del Ministerio de Salud para la prevención del COVID-19, ¿verdad? Y así a otras enfermedades respiratorias, pues, que realmente son comunes en los cambios de clima. Entonces, tenemos que, todos tenemos que hacer una sola campaña para la prevención de esto. Decía la gente, ustedes, porque no van a saber tal cosa, si no hay por qué. Es decir, ¿quién puede cerrar un negocio si no hay por qué? Es decir, si no hay por qué vas a cerrar un negocio? Entonces, ¿verdad? No, que tiene que tomar las medidas preventivas. Para prevenir esto, sí lo tiene que hacer. Lo tiene que realizarlo. Entonces, todas las instituciones, todas las escuelas, la población principalmente, en su casa donde uno vive, tenemos que usar estas medidas de prevención. ¿Ya? Y todo el mundo tiene que estar en función de eso para evitar que flagelo, porque realmente nos afecta a nivel del mundo. ¿Verdad? No se dé en Nicaragua y esperamos en Dios. Pues. Eso. Y vamos a seguir trabajando normalmente en nuestros planes como seguridad, que nosotros, ¿verdad?, como institución lo estamos trabajando y seguimos trabajando en función de garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como nosotros, el Ministerio de Salud, está garantizando lógicamente la seguridad de los ciudadanos, de la salud de los ciudadanos. Nosotros también como institución estamos trabajando mutuamente en función de garantizar de que en este municipio no haya problemas de COVID-19. Por eso estamos trabajando juntos todos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Policía y otra institución que realmente tenga que trabajar en función de esto. No solo nosotros, pero también hay instituciones que están trabajando en esta campaña también, que ahorita no están presentes, pero están trabajando. Entonces, esa es la orientación, la medida de prevención, ahí está el éxito de esto, podemos llamarlo. El éxito de esto está en las medidas de prevención que nosotros apliquemos en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro trabajo y a donde visitemos. ¿Estamos? Porque si yo le digo, usted llega a la policía, usted no entra ahí, si no se me lava las manos. Esa es la educación, ¿verdad? A veces lo tenemos que hacer en la escuela, los mismos ustedes están, transmiten eso.
Y a veces por condiciones, a veces no, bueno, pero yo me fui a una empresa ahí, hasta el vehículo me fumigaron. Está tomando todas las medidas, felicidades a esa empresa, que está tomando todas las medidas, está matando los virus. Está bien, felicidades. Ya, que si la farmacia no puede entrar porque si esto está bien. No estoy diciendo que no pueda aplicar las medidas preventivas. Que no diga que no se pueda lavar las manos. Estas son las medidas que podríamos haber hecho desde hace mucho rato para prevenir las medidas, las enfermedades respiratorias. ¿Ya? Ahora tenemos que hacerlo. ¿Ya? Lo tenemos que hacer. Y esa es la lucha de todos nosotros que estamos aquí. Las medidas de prevención. Y también ahí tienen que apoyar los medios de comunicación para ir evitando estas enfermedades respiratorias y que no se manipulen. Pues. Eso es lo importante de esto. Bueno, y agradecerle a todos ustedes que estuvieron aquí toditos, los medios están aquí, ¿verdad? Agradecerles la presencia, ¿verdad? Y espero que nos apoyen. Ok, con respecto a la primera pregunta que me decía, con respecto a la preparación, hace más o menos una semana, la Organización Mundial de la Salud felicitó al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional de nuestro país por ser el primer país en Latinoamérica en tomar todas las medidas de preparación para la atención a esta epidemia. Desde que se reportaron los primeros casos en China, el Ministerio de Salud inició una ardua labor para trabajar en protocolos tanto organizativos como de manejo y diagnóstico para todos estos posibles casos que nosotros pudiéramos tener. Es hasta ahora, hace 8 días más o menos, que Nicaragua presenta y registra su primer caso y se activa inmediatamente todos estos protocolos en los cuales se había estado trabajando. Nosotros como Ministerio de Salud ya tenemos, como decía vos, el área en el cual estamos trabajando y estamos atendiendo a todos los pacientes que podamos tener sospechosos de esta enfermedad. En caso de que nosotros tengamos sospechosos y tengamos pacientes positivos, existe un flujo de atención de estos pacientes en dependencia de la clasificación del estado clínico que este paciente vaya a tener. Necesariamente los pacientes del 5% que yo te mencionaba que van a necesitar una terapia intensiva o un mayor manejo clínico, estos pacientes van a necesitar un tratamiento en una unidad quizás de cuidados intensivos o en una unidad de mayor resolución que nosotros como Ministerio de Salud Camoapa no contamos con esas unidades ni contamos con esa preparación, pero sí contamos con toda la preparación, incluido desde destinar una sola ambulancia y un solo conductor para este vehículo, con todas las medidas de protección para el traslado de estos pacientes. Entonces, dentro de esos protocolos que desde enero de este año se han venido trabajando, está contemplado el manejo y el flujo que nosotros vamos a tener con cada uno de nuestros pacientes, tomando en cuenta la que el especialista mencionaba al inicio y el manejo que también es de acuerdo a esta clasificación. De acuerdo a la siguiente pregunta que me hacía con respecto a las pruebas, nosotros ha acudido población de forma espontánea hacia nuestra unidad de salud con el objetivo de chequear su estado de salud en general. Nosotros hemos recibido a todos nuestros pacientes, ninguno sintomático, sin embargo, son pacientes que tienen el nexo epidemiológico de venir de Costa Rica, de venir de Panamá. Entonces nosotros nos adelantamos incluso a los protocolos establecidos y realizamos los estudios necesarios nosotros para considerar a este paciente como sospechoso. Ninguno de ellos se ha manifestado de manera sospechosa a la enfermedad y cada uno de ellos está en el seguimiento durante los 14 días que ya mencionamos. Y apoyando un poco la pregunta que hacíamos hacia la Policía Nacional, nosotros como Ministerio de Salud, realmente la población, el agente comunitario que nosotros tenemos, tanto en el área urbana como en toda el área rural, se han convertido en nuestros aliados para la detención de todas estas personas que están entrando a nuestro país por puntos que no están siendo identificados. Entonces, es la población realmente, agradecemos del conocimiento y de la información que la población nos está haciendo llegar, tanto a nosotros como Ministerio de Salud, como a las diferentes instituciones en las cuales coordinamos toda la información para nosotros, como Ministerio de Salud, que es a lo que nos corresponde, darle el debido seguimiento a cada una de las personas.
con respecto a la pregunta que hacía, es importante que nos aclaremos, es importante aclararle al pueblo. En diferentes centros educativos que he visitado, y es mi deber visitar y acompañar, he visto niños con mascarilla, he visto incluso docentes haciendo uso de las medidas protocolarias, y dentro de esas medidas protocolarias se establece aquellos que deben rigurosamente cumplir con este proceso de protección o con estas medidas. Mencionaba que es aquellos que tienen alguna sintomatología, algún estado de afección respiratoria y que tienen que estar con su medida de protección. No está prohibido en los diferentes centros. Seguramente ustedes han visitado los centros educativos y han visto que hay niños que se andan protegiendo de una u otra manera. Pero ¿qué queremos dejar claro? ¿Qué queremos aclarar en la población? Que no tenemos caso, que el Ministerio de Educación está laborando normalmente, que no hay caso y que no podemos desinformar al pueblo. Muchas de estas personas que están utilizando mascarilla, guantes, es porque dijeron, uno, que habían 59 muertos, que habían tantos casos en Camoapa, y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo con nuestro pueblo? Engañando a nuestro pueblo, y a nuestro pueblo no se puede engañar. Tenemos que decirle la verdad. Entonces, a aquellos hermanos y hermanas de este municipio, a comprar un sinnúmero de mascarillas, que ahora son más carísimas de lo que está establecida. Y económicamente te está afectando el bolsillo, porque no vas a tener para estar comprando una mascarilla que quizás ahorita vale 40 córdobas cada 2 horas si son descartables, y si son reutilizables, bueno, ustedes, yo he visto que han andado con mascarilla, algunos de ustedes saben lo que implica andar y no tenés nada, no tenemos ninguna afectación, estamos utilizando las medidas, y andar con estas medidas a los niños les causa un estado de ansiedad, un estado de inestabilidad emocional, hay una afectación. ¿Ves? ¿Qué dijimos nosotros? Que aquellos niños, aquellas niñas, aquellos estudiantes y aquellos maestros que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria, acudir algo inmediato a las instancias correspondientes, en este caso al Ministerio de la Salud. Pues no se ha dicho lo contrario. Entonces, en ocasiones nosotros caemos en la desinformación, pero sí queremos dejar claro que lo más recomendable es para aquel que tenga alguna afectación crónica, alguna enfermedad crónica, algún problema respiratorio y que pueda ser más sensible a una afectación o también a transmitir un tipo de enfermedad respiratoria. Entonces, en ese sentido quedamos muy claros. Doctor, bueno, yo cuando me refiero a este tema, ¿verdad? Ya sabemos que le corresponden las autoridades del Ministerio de Salud. Agradecerle a la población porque ya, claro, desde luego, ¿verdad? Con que venga alguien, quiero referirme de manera general, ¿verdad? Que venga alguien de otro país por costo ciego, eso es tanto que se van, pues se pueden regresar, ¿verdad? No vamos a discriminar que puede ser que tenga el virus, ¿verdad? Lo que estamos tratando es que si hay alguien que informa sobre eso, inmediatamente notificamos al Ministerio de Salud, pues, para que ellos tomen la medida pertinente con relación a determinada persona que entró de X o Y país, ¿verdad? Como puede venir de Estados Unidos, puede venir de otro lado. Entonces nosotros se lo pasamos a ellos. Y agradecerle a la gente porque siempre está pendiente, y esto yo creo que es parte también de la campaña esta de prevención, ¿verdad? Hay gente que lo está haciendo, ¿verdad?, de manera muy personal. Es decir, yo si tengo gripe, me vengo al centro de salud y yo digo que me chequee el médico. Y así pues también la gente que lo hace de esa manera, pues gracias a Dios, pues felicitarlo, porque lo está haciendo correctamente. Pues si tengo un problema respiratorio, no voy al doctor y ya me dicen cuáles son los beneficios. No hay ningún problema. Así puede acudir cualquier ciudadano, ¿verdad?, a las unidades de salud
para que pase su debido recibo. Y pueden llamar a la policía la gente que quiera reportar algún caso de alguien que vino, pues nosotros inmediatamente notificamos a la autoridad correspondiente, que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para ver este tipo de situaciones. Yo creo que la comunicación que está teniendo la población hacia nosotros es muy buena. Es muy buena, pero también debe de ser veraz. Irresponsable, correctamente. Debe ser veraz y debe de ser responsable. ¿Por qué te digo esto? Porque afecta, ya como decía el comisionado, hay mucha gente que se está sintiendo discriminada por el simple hecho de venir, con el simple hecho de venir de Costa Rica, de venir de Panamá, de venir de cualquier país, la gente ya lo está aislando y lo está discriminando. Entonces en eso es en lo que yo le hago el llamado a la población, no podemos caer en eso. No por el simple hecho de que yo venga de Costa Rica, yo venga de Panamá, significa que yo vengo enfermo. Está bien, les agradecemos y les solicitamos que nos sigan comunicando todas esas personas que están entrando y que tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta que esas personas están entrando, para hacer nosotros como Ministerio de Salud llegar a visitar a estas personas y definir si esta persona se encuentra o no se encuentra enferma o sospechosa de la enfermedad. Somos nosotros. No puede llamarnos a alguien irresponsablemente diciendo aquí hay alguien encerrado y se está muriendo, y porque son el tipo de llamadas que recibimos, y eso altera la estabilidad de la población y altera y afecta grandemente a las personas implicadas. Entonces debemos de ser responsables con esta comunicación. Yo tengo varias preguntas. Doctor, se habla de más de 40 personas que han ingresado al municipio de Camoapa. Al no presentarse ningún caso positivo acá en nuestro municipio, ¿por cuánto tiempo se le va a dar seguimiento a estas personas? En este momento tenemos registradas 48 personas que han ingresado, tanto del área urbana como del área rural, tanto por los puntos fronterizos que tenemos establecidos y tenemos el sistema de vigilancia, como también por los puntos que no identificamos nosotros, pero que sí lo está identificando la población y nos lo está comunicando. Como decía, el seguimiento debe de ser por 14 días. Desde el momento que nosotros reportamos el primer caso positivo, nosotros ya teníamos el seguimiento a todos estos pacientes, que incluso a algunos ya se les ha dado de alta de su seguimiento. O sea, ya han completado los 14 días, 15 días, no han manifestado ninguna sintomatología respiratoria, su seguimiento ha terminado en ese momento. Pero tenemos de forma diaria, tanto como les decía, por el reporte comunitario, como por el reporte oficial del Ministerio de Salud, la cantidad de pacientes o de personas, porque no como tal son pacientes porque no están enfermos, de personas que vienen ingresando a nuestro municipio. Pero el seguimiento es durante sus 14 días, que es lo comprobado científicamente, en el cual la persona puede desarrollar algún síntoma, tener el virus dentro de su cuerpo. Posterior a esos 14 días no hay probabilidad de desarrollar ninguna sintomatología respiratoria causada por el virus. Prácticamente es cuestión de tiempo, doctor, para que estemos libres de este virus. Realmente en todas las enfermedades infecciosas nosotros debemos de tener en cuenta que hay un periodo de incubación. Todas las enfermedades infecciosas, todos los virus, todas las bacterias entran a nuestro organismo y tienen un periodo establecido para poder desarrollar la enfermedad, para poder convertirse en transmisor de la enfermedad y para poder eliminar completamente la enfermedad. Es cuestión de tiempo, y ese tiempo nosotros estamos garantizando el seguimiento a todos los pacientes durante los 14 días en el caso de esta enfermedad. Doctor, decía usted que se han hecho algunas valoraciones en pacientes, pero en sí en el hospital primario, ¿con cuántos test o pruebas cuenta disponible para hacer a los pacientes que vengan? Y la otra es que no estoy bien claro cuántas camas hay disponibles para atender a población, o cuántos lugares disponibles hay, si está solamente el hospital o tienen ya otros puntos donde se podría atender casos de sospechosos o que ya sean positivos de coronavirus. La otra pregunta es, la OMS ha recomendado evitar la aglomeración de personas. ¿Ustedes estarían acatando también o dando ese tipo de orientación a la población de Camoapa? Y la otra pregunta sería para el Ministerio de Educación. Decía que todavía en Camoapa no hay casos positivos, estamos claros que no hay casos positivos, pero hay que esperar que hayan casos positivos para que se suspendan las clases
o que tomen algo otras medidas. Y en este caso, en sí, ¿cómo ustedes están preparados como Ministerio de Salud para ante eventual caso que se dé en Camoapa? Ya mencionaban, por ejemplo, nosotros hemos recibido personas que incluso lo que mencionaban han sido discriminadas, que han venido de Panamá y de Costa Rica y que andan diciendo, incluso han circulado notas de voz diciendo en tal barrio, en tal comarca están personas graves que no salen, las personas no las dejan salir porque tienen todos los síntomas del coronavirus. En este caso, incluso también una persona que está en Panamá se mencionaba que estaba aquí y que decían que ya estaba incluso en cuidado intensivo y él pues aclaró incluso no ha entrado a Nicaragua. Pero en ese caso, ustedes conocen o han atendido casos bastante, digamos, complicados que tengan algunos de estos síntomas. Ok, como te decía, desde inicios de enero Nicaragua estableció sus protocolos basados en las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud. En relación a las pruebas, es un algoritmo. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud en todo nuestro protocolo con algoritmos diagnósticos. Si yo te realizo X examen y X examen es positivo, entonces yo te realizo tal examen o te doy cualquier seguimiento. De esa forma es que nosotros hemos trabajado. Nosotros como Ministerio de Salud en Camoapa, nuestro laboratorio está equipado para todos los exámenes de primera línea. Para todos los exámenes de primera línea, que es lo que hemos realizado a cada una de las personas. En este momento tampoco son personas que han acudido con sintomatología respiratoria o que las hemos traído de las comunidades porque presenten un síntoma respiratorio. Lo hemos tomado de forma práctica, digamos, para que cuando nosotros tengamos un caso de esto que presente alguna sintomatología respiratoria, saber cuál es el protocolo y saber cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar. En este momento han sido únicamente 2 pacientes que han acudido de forma espontánea a hacerse un chequeo general de su salud, que vienen, incluso estos 2 pacientes han venido y han pasado antes de dirigirse a sus viviendas, que son de comunidades, antes de dirigirse a sus viviendas, han pasado chequeándose. Mire, cuáles son las recomendaciones que ustedes como Ministerio de Salud me dan, cuáles son los exámenes que yo me tengo que hacer, qué es lo que debo de hacer en mi vivienda. Entonces, hemos aprovechado estos 2 pacientes para nosotros poner en práctica nuestro protocolo que tenemos establecido hasta completar y decirle, mire, usted está clasificado como un paciente que viene de uno de esos países, pero no es sospechoso porque no tiene ningún síntoma respiratorio, ni sus exámenes de laboratorio orientan que puede ser un paciente sospechoso. Entonces se le da todas las recomendaciones y el seguimiento, como decía, por los 14 días. En relación a la preparación con las camas disponibles, en este momento nosotros, en esta fase de la etapa de la enfermedad, de la etapa de la epidemia, nosotros contamos con un protocolo que te dice, estás en etapa 2, vos vas a identificar, vas a clasificar a estos pacientes como sospechosos, vas a diagnosticar, vas a estabilizar en caso de que el paciente se encuentre en un estado complicado, que no hemos tenido ni un solo caso en este momento, y vas a trasladar a la unidad de mayor resolución donde va a requerir todos los cuidados. En este momento estamos trabajando de esa manera, tenemos un área de aislado donde tenemos 6 camas destinadas específicamente para ese proceso: estabilizar, clasificar, diagnosticar y trasladar a esos pacientes en caso de que sean pacientes. ¿Dónde se habían trasladado? Al Hospital José Nebroski. Tenemos nosotros un flujograma, como te decía. El Hospital José Nebroski de igual forma está activado, de igual forma tiene un protocolo establecido y toda la preparación necesaria para la atención y recibir pacientes de todos los municipios de nuestro departamento. De igual forma, el Hospital José Nebroski, de acuerdo a la capacidad que tiene, tendrá en su momento que trasladar a algún paciente para un hospital de referencia nacional. Entonces, esa es la preparación, pero de igual forma nosotros ya hemos pensado en la posible expansión de la cantidad de casos y que en algún momento nosotros como Ministerio de Salud vamos a poder tener aquí en Camoapa que hospitalizar a estos pacientes. Hemos pensado y hemos destinado la mitad prácticamente de nuestro hospital para la atención específica a todos estos pacientes. En el caso de la aglomeración que vos mencionabas, yo creo que la aglomeración en las enfermedades respiratorias
no es algo nuevo, ni es algo nuevo que la Organización Mundial de la Salud está recomendando. Es algo que ha sido de siempre. Como decíamos, yo, Osman Aguinaga, me encuentro enfermo, me encuentro con sintomatología respiratoria, yo debo de evitar esa aglomeración. Yo, porque soy yo el que puedo transmitir la enfermedad a algunas personas, o puedo utilizar lo que utiliza el joven que yo asumo que anda enfermo y por eso usa su mascarilla. Entonces, usar yo mi mascarilla y participar sin ningún problema en cualquiera de las actividades, porque yo estoy protegiéndome, no solamente yo como enfermo, sino estoy protegiendo a la población que se encuentra aglomerada. Entonces, son situaciones que están tomando énfasis en este momento, pero si nosotros tomáramos desde siempre todas estas medidas de prevención con todos los casos respiratorios, no sería en este momento una alarma o un dilema el uso o el no uso de una mascarilla. Creo que esto, como decía el comisionado, nos va a quedar de lección, de educación, creo que para toda la vida, para que todos tomemos todas estas medidas de prevención. En relación a las noticias falsas, porque así lo voy a mencionar, que han circulado por las redes sociales, realmente lo único que se hace es afectar a la persona implicada. Nosotros recibimos acá el primer joven que lo sacaron en las redes sociales, que estaba positivo, que incluso había venido en el mismo vuelo de la persona positiva que se encuentra en el hospital. Lo recibimos y estaba muy afectado emocionalmente, él estaba desesperado, incluso diciendo de que le habían dicho de que lo iban a amarrar en una vivienda, que lo iban a agarrar acá. Creo que eso no es responsable. Creo que la persona que hace eso no es responsable. Al joven igual lo recibimos acá, le tomamos todos sus antecedentes, se le hizo todo su seguimiento, está el día de hoy, si no mal recuerdo, en el 11º día de seguimiento y no ha desarrollado ningún síntoma respiratorio. Entonces, no tenemos nosotros por qué aislar a esta persona, no tenemos por qué discriminar, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí, han circulado muchos audios, mucha información. Yo invito a todas las personas de Camoapa que pueden acudir. Nosotros como Ministerio de Salud, Camoapa, no tenemos por qué ocultar información, no tenemos por qué estar ocultando nada. Podemos hacer un recorrido al terminar la conferencia sobre nuestra unidad de salud para que ustedes también lleven la noción hacia la población. Somos nosotros en el momento exacto que nosotros vamos a darles a conocer a ustedes la información, no tenemos por qué ocultar, al contrario, les daremos a conocer con primicia a todos los medios de comunicación para que la población esté enterada y se tomen todas las medidas de prevención, que es en lo que debemos de trabajar. Y en relación a la parte de la circulación del virus, que por qué vamos a esperar o no vamos a esperar tener un caso positivo. Realmente, como lo mencionaba el especialista, estamos en la etapa 2, en la que los 2 casos han sido importados. Mientras no registremos una transmisión comunitaria, no existe en este ambiente en el que nosotros estamos la circulación viral. Por lo tanto, al no haber el virus en nuestro ambiente, no vamos a poder enfermarnos por ese virus. Entonces, esto de aislar o esperar que si hay o no hay circulación del virus, creo que debería de estar de más. Nosotros vamos a estar responsablemente informándole a la población en el momento que nosotros tengamos los casos. Y las medidas de protección deben de ser, independientemente tengamos o no tengamos el virus en el municipio, deben de tomarse porque es un cuadro respiratorio y los cuadros respiratorios se transmiten de esta misma manera. Le digo sobre eso y qué bien que lo dijo. Por ejemplo, en los últimos casos que se han dado en Nueva York, que han incrementado increíblemente la mayoría de personas que ahora ya no son mayores de edad, sino que son de 30 a 40 años. La mayoría de estas personas que han llegado a los hospitales y que han presentado positivo coronavirus han sido porque han ido a la playa y han estado en contacto con otro tipo de personas. Por eso yo insisto en esa recomendación que ha dado la OMS de evitar la aglomeración de personas. Sí, es precisamente, no es evitar específicamente la aglomeración de personas, tomar todas las medidas de precaución y de prevención que debemos de hacer. Como te digo, yo responsablemente sé que estoy enfermo, yo uso mis medios de protección o yo tomo como iniciativa propia quedarme en mi casa porque yo estoy enfermo, yo soy el que te voy a transmitir a vos en este espacio toda la enfermedad si yo no uso todas mis medidas de prevención. Entonces es tomar en cuenta toditas las medidas de prevención que debemos de tener y obviamente pues no exponernos a esta sintomatología. Una última pregunta para darle la palabra es sobre a usted siempre, es sobre un caso incluso que se ha circulado en todos los medios
nacionales. Si ustedes vieron el caso de la muchachita de 20 años que salió del hospital alemán nicaragüense, donde la gente criticaba que la persona que le estaba atendiendo, le estaba dando el acta de salida, no miraba, la gente decía la debida protección de los médicos. Pero sí en Camoapa, mi pregunta es si en Camoapa, cuando ustedes van a ver un caso, digamos, que trae síntomas de gripe, tos, fiebre, ustedes tienen el equipo necesario para atender a esa persona y así evitar que el médico o el enfermero que lo va a atender, si a un caso fuera, pongamos, que sea positivo coronavirus, también ese personal médico no se infecte. Sí, realmente que sí, las medidas de protección se están tomando. Hay algo importante que aclarar también. Yo transmito el virus en este momento quizás a estas dos personas que tengo acá, porque la capacidad de un estornudo, la capacidad de vuelo en las partículas en el aire es lo más 1 metro de distancia con la persona que yo estoy. Entonces sí se están tomando todas las medidas de protección con el paciente. No tengo yo por qué salir, Osman Aguinaga, del portón del hospital, salir por todas las calles de Camoapa con mi mascarilla porque voy a buscar a un paciente. Yo tomo las medidas de protección con el paciente a la distancia que yo puedo estar expuesto con este paciente. Entonces eso es importante también manejarlo, que el vuelo, digamos, de esa gotita tiene una distancia y es a esa distancia en la cual yo me debo de encontrar protegido con todo el paciente, al igual que con los pacientes que nosotros hemos tenido como sintomáticos respiratorios en general, por ejemplo tuberculosis, que es una enfermedad que nosotros permanentemente tenemos. Se toman todas estas medidas de protección y todos los medios de protección a la atención de este paciente. Entonces de igual forma nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo con los pacientes respiratorios sospechosos de esta enfermedad que nosotros tenemos. Miguel. Hacía la pregunta de que si vamos a esperar un caso. Creo que el doctor y aquí los especialistas han dado las pautas necesarias, las medidas necesarias para nosotros pasar a las diferentes fases o a los diferentes escenarios. Entonces, como Ministerio de Educación, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de la Salud, estamos en constante interacción y comunicación. Ellos, que son los encargados, los especialistas, los responsables de dar a conocer la información, son los que nos van a brindar a nosotros como Ministerio de Educación las pautas necesarias, hablándolos así en términos generales, para utilizar e implementar las medidas necesarias que desde ya, como Ministerio de Educación, estamos trabajando. ¿Ves? Aclaramos, sí, desde el Ministerio de Educación, desde las escuelas, los maestros, los directores, asesores, estamos garantizando el cumplimiento protocolario establecido por los especialistas. Entonces, es zona segura. Nosotros estamos garantizando las medidas necesarias y hacemos el llamado a que los padres de familia responsablemente cumplan desde los hogares y desde las escuelas estas medidas protocolarias. Una pregunta para finalizar. Tengo entendido y he conversado con padres de familia que desde el lunes algunos docentes han llegado a su casa y les han dicho de que, o sea, han llegado que porque hace falta o están no asistiendo a clase y les están haciendo firmar una acta. ¿Es así? ¿Se ha hecho ese tipo de orientación el Ministerio de Educación? Como Ministerio de Educación, como Ministerio de Salud y ustedes como medios también han contribuido a este espacio de información. Como Ministerio de Educación responsable estamos orientando en todas las instancias, con toda nuestra fuerza educativa, a hacer una campaña de información y es dar a conocer a través de manera presencial en qué consiste este virus, esta pandemia, que cómo nosotros podemos prevenir, que cuál es el protocolo a seguir a través de murales en las escuelas, y el cumplimiento del protocolo es fundamental. Ahora, ¿qué queremos dejar nosotros plasmado? Uno, que sí andamos cumpliendo como MINSA, tiene que dar un reporte que sí está garantizando que la población conozca de esta pandemia, de este virus y cómo se va a prevenir. Él tiene que dar un reporte. Yo como Ministerio de Educación tengo que garantizar que a todos nuestros niños, a todos nuestros educandos, a los padres y madres de familia se les haya informado de que este es un virus
una enfermedad que nos afecta y que de qué manera nosotros podemos prevenir con el cumplimiento de las medidas protocolarias. Bueno, creo que nosotros agradecemos como Comisión Municipal por la presencia de ustedes como medio de comunicación. Reafirmamos el compromiso que tenemos como Ministerio de Salud en la atención, principalmente la responsabilidad que nosotros hemos tomado para dar a conocer a toda nuestra población en general al momento que nosotros tengamos un caso sospechoso, un caso positivo de esta enfermedad. Les hago el llamado nuevamente, no nos dejemos guiar y alarmarnos por todas las noticias falsas que están circulando tanto en las redes sociales, porque somos nosotros los únicos que estamos comprometidos y estamos trabajando responsablemente para darles a conocer a ustedes la información necesaria en el momento oportuno y en el momento exacto. Agradecerle la presencia a todos los medios de comunicación y reiterar el compromiso del Gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional a través del Ministerio de Salud para mantener enfrente a todos nuestros trabajadores en la protección, en la prevención de esta enfermedad y en la protección de la vida de todas las personas, de todos los camuapas en este caso. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos entonces lo que era la conferencia de prensa brindada por el Ministerio de Salud, coordinación con la Policía Nacional de Camuapa y también el Ministerio de Educación aquí pues en nuestro municipio. Esto ha sido entonces que le hemos llevado. Queremos agradecer a las personas que han venido conectándose a través de nuestra plataforma digital de Radio Camuapa Estéreo y también los que nos han escuchado a través de nuestra señal abierta, la frecuencia 98.5 de Radio Camuapa. Gracias.